Hola, ¿qué tal? Soy Laura Casadesús, soy educadora social y estudiante de psicología en la UOC. En este vídeo lo que os traigo son las diferencias principales entre la UOC y la UNED si queréis estudiar a distancia, porque yo he estado en las dos, entonces he recopilado un poco las diferencias que hay para que os pueda ayudar. Existen dos diferencias principales que yo creo que son las más relevantes. Primero de todo es el precio. En la UNED las asignaturas son bastante más baratas, yo diría la mitad que en la UOC. Por eso yo al principio escogí la UNED, que ya os estoy haciendo un poco de spoiler, pero os iré explicando el por qué. En la UOC ahora mismo yo estoy pagando 3 asignaturas 800 euros más o menos para que os hagáis una idea. Entonces la UNED es mucho más barata en ese sentido. Esa sería una diferencia principal. La otra es el método de evaluación, ¿vale? En la UNED tienes al final de cada cuatrimestre un examen que evalúa todo lo de la asignatura, te lo juegas todo en un examen, ¿vale? También luego tienes una recuperación, pero bueno, igualmente es bastante porque son libros así tochacos que hay que memorizar. Digo memorizar porque, bueno, es mi punto de vista. Yo creo que en la UOC y en la UNED lo que tienes que hacer es memorizar. Y en la UOC, en cambio, se basa más en el aprendizaje. Más casos reales, más trabajos que valoran un poco más tu esfuerzo. Entonces, en la UOC lo que pasa es que tienes que ir haciendo trabajos, ¿vale? Entonces, esos trabajos te hacen media al final y no te lo juegas todo en un examen. En la UOC tienes entre 3 y 5 trabajos por asignatura, depende de cada una. Y luego, al final, hay algunas, solo algunas, que tienen una prueba de síntesis. Una prueba de síntesis es como un examen, pero que es como se basa en los trabajos que ya has realizado, ¿vale? Es decir, si tú te has currado 5 trabajos de ciertas cosas que te pedían, luego la prueba de síntesis va sobre eso. Entonces, si tú te has esforzado, no te tiene que costar la prueba de síntesis. Digo, no te tiene que costar porque yo acabo de hacer ahora psicología fisiológica y la prueba de síntesis no la he superado, entonces, bueno, hablo desde que debería ser igual que, que los retos que nos ponen, pero muchas veces pues no. Hay asignaturas también porque a mí me cuesta más la biología, ¿no? Habrá gente que eso pues lo domine perfectamente y no tenga ningún problema. Eso ya es algo muy a título personal. Vale, cosas que yo valoré en su día también para escoger una u otra. En el caso de la UOC tiene asignaturas de inglés, tiene 2 asignaturas que son un nivel de B2 y que si no llegas lo vas a pasar mal. Tienes que preparártelo un poco antes para saber que vas a poder más o menos llegar a ese nivel para hacer la asignatura, de hecho te lo requieren. Entonces, ¿qué pasa? En la UNED no hay inglés. No hay inglés, eso para mí era algo que me motivaba a estar en la UNED, el tema del inglés, porque a mí pues no me acaba de gustar y que en la UOC hubiese 2 asignaturas de inglés, pues no me hacía mucha gracia. Y luego aparte también en la UOC hay trabajos en grupo. A mí esto, pues yo vengo de al final estudiar una carrera, educación social presencial, y a mí esto no me hacía nada de gracia, tener que, no por trabajar con otra gente, sino porque cada uno tiene sus horarios, el hecho de ser online, cuadrar todos, bueno, se me hacía como más complicado. Yo quería ir como a piñón, hacerlo yo cuando yo pueda, a mi hora y no tener como que depender de otra gente. Entonces, eso también lo valoré mucho de la UNED. Más cosas. En la UOC es todo online. En cambio, en la UNED los exámenes son presenciales. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, el centro más cercano que tengo de mi casa en transporte público es aproximadamente 1 hora y media, 2. Entonces, cada vez que yo quiero hacer un examen, tengo que ir a un sitio que está perdido en el bosque, una construcción del siglo XVI, parece, que a mí pues, no me inspira nada de confianza el sitio, y entonces es presencial. ¿Vale? Cosa que yo me pongo mucho más nerviosa porque ya me ponía nerviosa solo por el hecho de a ver dónde tengo que ir, no, prefiero estar en mi casa, hacerlo online. Sí que tienes el hecho de que, ostras, si se te cuelga el internet, pues sí, puede pasar, pero bueno, también puede pasar que te pierdas al llegar al sitio, pueden pasar muchas cosas. Entonces, para mí que todo sea online es algo que valoro de la UOC. Y la UNED, pues lo hicieron online cuando hubo todo el tema de la pandemia, pero luego ya volvieron a hacerlo presencial. Un aspecto bueno de la UOC es también la planificación, ¿vale? Tú, como tienes que ir entregando trabajos, tú te planificas, tipo, vale, para este lunes tengo este trabajo, para el viernes tengo el otro, entonces esto te obliga a ponerte cada día para poder llegar a la fecha en la que tienes que entregarlo. En cambio, en la UNED, tú tienes un examen a final del cuatrimestre y ahí te lo juegas todo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú puedes 3 meses antes empezar a estudiar, pero yo personalmente no me acuerdo luego de nada, porque al final es lo que os digo, hay que memorizar. Entonces no te acuerdas de nada. El problema, pues que en la UNED tienes que
ponerte cada día, ser como muy constante y hacer un poco de balance, ¿no? Entre empezar a estudiar mucho antes para luego no acordarte o empezar como a resumir, a tenerlo preparado ya para un mes antes o así, empezar a estudiar todo. Otras cosas a tener en cuenta. Os he dicho antes que la UOC es más cara, pero en la UOC te entra todo el material que tú necesitas, los recursos para hacer luego los trabajos, los exámenes, todo esto lo tienes en el campus, ¿vale? Te lo puedes descargar, lo puedes imprimir, lo que tú quieras. En la UNED tú pagas la asignatura y luego aparte tienes que comprarte los libros. Libros que, por ejemplo, para poner un ejemplo así para que lo veáis, en la asignatura de psicopatología te tenías que comprar estos 2 libros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cada uno vale 70 euros. Entonces, claro, es más barata, sí, pero luego si le vas sumando, pues no se hace tan barata. Y luego también el hecho en la UNED suspende mucha gente, muchas asignaturas. Podéis ver estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? Que también la segunda matrícula es más cara, ¿vale? Sí que es verdad que en la UNED hay recuperación, ¿vale? O sea, si suspendes un examen luego puedes recuperarlo, pero en la UOC no hay. En la UOC tú haces los trabajos, la prueba de síntesis, los que tienen las asignaturas que la tienen, y a partir de ahí ya está. ¿Qué suspendes? Tienes que volverla a hacer, ¿vale? Yo he estado en las dos y veo mucho más fácil aprobar en la UOC, pero de lejos, que en la UNED. Entonces, a mí eso no es algo que me preocupe mucho. Vale, entonces, ¿yo por qué me cambié? Yo estaba en la UNED, hice como esta investigación a ver qué me apetecía más y pensé, yo quiero estudiar psicología para probar, es algo que me llamaba la atención y quería solo probar. Entonces pensé, no me voy a gastar tanto dinero si solo quiero ver si me gusta o no. ¿Qué pasa? Que luego me acabó gustando, ahora ya yo quiero dedicarme a esto, quiero ser psicóloga, entonces ya lo veo más como a largo plazo. Entonces empecé en la UNED, al principio lo veía bien, todo iba genial, pero llegué a una asignatura que se llama psicopatología, que son los libros que os he enseñado, ¿vale? O sea, al final es esto, son tochaco de libros, y por dentro, que también es muy fuerte, la letra es súper pequeñita, como veis, o sea, súper pequeñita. ¿Qué hice? Yo esta asignatura me encantaba, es una de las primeras que tienes como que te acercan un poco más a, desde mi punto de vista, a la psicología más, así que puedes tú luego ponerla en práctica, porque todo lo otro son asignaturas muy básicas al principio que tampoco te dan como para hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo esta la viví con mucha ilusión, tenía muchas ganas de cogerla. Yo me resumí todos estos libros bueno, me hice esto, ¿vale? Tengo aquí todo resumido por mí, todo subrayado, o sea, le di varias vueltas al temario, está todo subrayadísimo. Le hice fotos a los cuadros que había aquí, los puse aquí, o sea, me esforcé muchísimo en tener un temario bien hecho, bueno, me esforcé muchísimo. ¿Qué pasa? Yo esto me lo sabía, yo decía, esto es que mínimo saco un 8 porque me lo sé súper bien, me lo memoricé al final, porque es que ya te digo, en la UNED te lo tienes que memorizar. ¿Y qué pasó? Que el examen, porque los exámenes de la UNED son tipo test siempre, en cambio en la UOC son de desarrollo, entonces puedes valorar un poco más si el alumno sabe o no sabe del tema. En cambio en la UNED son todas tipo test. ¿Qué pasa? Que me pusieron un examen que yo cuando lo vi digo, no puede ser verdad esto. O sea, unas preguntas absurdas, pero absurdas, nivel de preguntarte datos que no tienen ningún sentido, o sea, datos que te has tenido que memorizar, o sea, no les importa si te has enterado de la asignatura, no, incluso te preguntan cosas del pie de página. Esto es mi punto de vista, ¿vale? Entonces yo a partir de esta asignatura, yo ya no he vuelto más a la UNED. Yo dije, no, yo he dedicado muchísimas horas a esta asignatura y anteriormente a todas las otras que había hecho y no sentía que esto se valorara luego en los exámenes. Todas las horas que yo dediqué me sentí muy frustrada y yo dije, aquí no voy a volver. Entonces empecé a mirar otras opciones, miré la UOC, porque una compañera lo había hecho también en la UOC y me dijo que estaba muy bien. Entonces hice el cambio. ¿Qué pasa? Cosas que tenéis que saber si, por ejemplo, estáis en la misma situación que yo estaba en la UNED, que no os gusta. Yo perdí asignaturas con el cambio. ¿Por qué? Porque cada universidad tiene las asignaturas de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Que en la UNED yo había hecho la asignatura de aprendizaje, motivación, emoción, percepción. Yo todo esto lo había hecho separado. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a la UOC y las asignaturas son aprendizaje y motivación, emoción y percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que de 2 que tú has hecho se te convierte en una. Entonces yo ahí perdí asignaturas. Aún así, estoy muy contenta de haberlo hecho,
porque creo que el cambio ha sido a mejor y no, yo lo volvería a hacer, aunque pierda asignaturas. Así que bueno, ahora estaría más avanzada, eso sí, pero bueno, creo que la UOC, bajo mi punto de vista, es lo mejor, aunque tenga inglés, aunque tenga trabajos en grupo, aunque todo. Para mí, valorando realmente el que tú aprendas, el que tú luego puedas ser una buena psicóloga, creo que la UOC es mucho mejor que la UNED. La UNED al final te memorizas todo, te acabas memorizando, porque es que no puede ser, o sea, tienes 30 preguntas de test que te preguntan hasta cosas tontas del pie de página, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a memorizar todo. Pero luego, al día siguiente, se te ha olvidado, porque yo las asignaturas que he hecho en la UNED, a mí es que la mayoría de cosas se me han olvidado. En cambio, en la UOC intentan trabajar en base a casos reales, en plan de, mira, tienes esto, ¿qué harías en el caso de...? Te ponen más como en situación ya como si fueras psicóloga. Entonces a mí eso me encanta, ¿vale? Aparte de todo lo demás que ya he comentado. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva si tenéis que escoger entre dónde estudiar psicología a distancia. A mí me hubiera encantado ver un vídeo así, yo me tuve que hacer un Excel e investigar un poco, así que espero que os pueda servir de ayuda si tenéis que escoger y nos vemos en el siguiente vídeo.